Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Marcos Pascal, yo soy médico de la terapia intensiva del Hospital Vélez Sarsfield y en esta ocasión me toca hablar de métodos complementarios para el diagnóstico de enfermedades respiratorias, sobre todo métodos invasivos que buscan extraer tejidos. Así que vamos a repasar principalmente los estudios endoscópicos, la biopsia pleural con punción a ciegas y otros métodos quirúrgicos para obtención de material. Para eso los desafío a discutir un caso clínico. Yo se los leo, les muestro la imagen, detengan el video y pregúntense con qué estudios continuarían estudiando este paciente. Es un varón de 56 años con antecedente de tabaquismo, 3 paquetes por día desde los 14 años. Hagan el cálculo de cuántos paquetes año tiene este paciente. Y hace 2 meses empezó con pérdida de peso y los últimos 15 días hemóptisis, expectorando sangre, lo notan adelgazado, con dedos en palillo de tambor, y aumento del diámetro anteroposterior del tórax, hipoventilación global, las reales velcro, y una radiografía de tórax, donde se ve una opacidad heterogénea, con compromiso alveolar, algodonoso, confluente, en campo medio izquierdo, con una lesión aparentemente nodular a este nivel. Acá les pido que pausen el video y se pregunten frente a qué posibilidad diagnóstica nos enfrentamos y cómo continuarían estudiando este paciente. Bueno, evidentemente tiene una hemóptisis y la hemóptisis la van a tener que diagnosticar vía estudio de imágenes y vía estudio endoscópico. El estudio de imágenes que más rédito va a tener es la tomografía computada y el estudio endoscópico, la fibrobroncoscopía. En el caso de la fibrobroncoscopía, las indicaciones para realizar el estudio es cuando se sospeche neoplasia primitiva metastásica, ante enfermedades intersticiales, sobre todo cuando uno sospecha sarcoidosis, cuando sospecha neumonías en organización y neumonías por hipersensibilidad. También en las neumonías, tanto en pacientes inmunocomprometidos, cuando hay una mala resolución de los pacientes y se necesita identificar el germen, o en el inmunocomprometido, a veces asociado el lavado broncoalveolar con la biopsia transbronquial. La neumonía de lenta resolución y la neumonía refractaria, en la hemóptisis, a veces solo para inspección, a veces para tomar muestra de la lesión que está sangrando, y a veces con intención terapéutica, aunque para la detención del sangrado casi siempre se prefiere la endoscopía rígida. Perdón. Finalmente, en inhalación de humo de contenido gástrico o en la fístula traqueal o bronquial o lesión de la vía aérea, uno puede inspeccionar para llevar a cabo el diagnóstico. Acá tenemos entonces las dos posibilidades, tanto la flexible como la rígida, y se define como observación endoscópica instrumental de la luz bronquial. Esto requiere la preparación del instrumental, que es diferente según la técnica que uno necesite, evaluación previa al paciente, porque no cualquiera va a tolerar una endoscopía rígida, que requiere anestesia general, con monitoreo cardiovascular, y en cambio la flexible casi siempre es una técnica ambulatoria que es bien tolerada, que no necesita más que anestesia local, aunque es preferible también algo de sedación, y el monitoreo a veces oximétrico es suficiente. La premedicación en ambos y el grado de monitoreo dependiendo del invasivo del caso. Históricamente se conocen registros de endoscopías desde la antigüedad de Hipócrates, pero fue Kilian el primero que usando un laringoscopio de Kirsten sacó un cuerpo extraño con el esófagoscopio de Mikulicz en un paciente que se había aspirado un hueso de cerdo, y el paciente se salvó. Después se comunicaron 3 casos más de remoción de cuerpo extraño y así dio inicio a la endoscopía rígida.
yo quería comentar también que para la resolución de cáncer de pulmón, la resolución quirúrgica curativa, fue Schepati, un cirujano argentino, que propuso hacer una estadificación, fue la estadificación más básica que se empezó a hacer, la de la punción del grupo subcarinal, con una aguja que él diseñó, y mediante la cual se tomaba muestra de este grupo, y si estaba afectado, los pacientes sometidos a cirugía se podían curar sin recidiva, y los que lo tenían afectado tenían un estadio más avanzado, con extensión ganglionar, y estos pacientes generalmente les iba peor. Así que fue un intento temprano de estadificación que dio grandes réditos. Y de la fibrobroncoscopía, cuando apareció la fibra óptica, fue el japonés Ikeda el que empezó a difundir el método. Ahí tenemos algunas imágenes de video fibrobroncoscopía, de lesiones endoluminales y de una carina con engrosamiento. Más adelante se introdujeron catéteres endoscópicos tanto para hacer ecocardiografía, para hacer ecografía esofágica como pulmonar, y la ventaja que tenía era que podía guiar punciones de grupos ganglionares, muchas veces muy vecinos a grandes vasos, que era peligroso punzar a ciegas. Entonces, la guía ecográfica para la punción de nódulos, sobre todo los de los grupos paratraqueales, permitía la estadificación con obtención de material por vía endoscópica con una invasión mínima y con gran seguridad de no invadir vasos. Contraindicaciones para la fibrobroncoscopía: que esté el paciente hipoxémico. Ese paciente se va a morir de hipoxemia porque generalmente estos procedimientos limitan la ventilación del paciente. La necesidad de broncoscopía rígida, un cuello inestable, anquilosis severa de la columna cervical y restricción de la unión temporomandibular, pacientes que no pueden abrir la boca o que no pueden mover el cuello. Las relativas: arritmia grave, estado cardiopulmonar inestable, hipoxemia refractaria, trastornos de la coagulación. ¿Cómo se hace el lavado broncoalveolar? Lo que se hace es enclavar un endoscopio que puede ser rígido o flexible en un bronquio que se quiere estudiar, y se instila líquido, generalmente entre alícuotas de 100 a 150 centímetros cúbicos de solución fisiológica, y se trata de recuperar la mayor cantidad posible. Generalmente se recupera entre la mitad y un 80% del líquido instilado, y eso se envía a analizar para bacterias, para hongos, y un lavado común puede servir también para micobacterias. El cepillado broncoalveolar además puede rescatar células y fragmentos de tejido, lo que mejora mucho el rendimiento del estudio. Y la biopsia bronquial, ya sea endobronquial con visión directa, que lleva a remover tejido de una lesión que estamos viendo, o la transbronquial, que se puede realizar a ciegas o con ayuda de radioscopía, permite hacer diagnóstico definitivo de algunas patologías. En las patologías intersticiales, la biopsia transbronquial tiene menor rendimiento, a excepción de las que tienen compromiso peribronquiolar, por ejemplo, en la neumonía en organización o en la sarcoidosis, en donde el rendimiento es muy bueno. La biopsia transbronquial consiste en progresar la pinza de biopsia a través de un bronquio hasta que hace un tope, que suponemos que está en contacto con la pleura, retirar 1 centímetro, abrir la pinza, morder parte del tejido pulmonar y hacer la prueba a ver si el paciente puede sentir dolor. Si siente dolor, estamos mordiendo la pleura y vamos a generar un neumotórax, así que hay que cambiar de posición o retirarse un poco más. Generalmente, si uno lo hace con la pinza habitual, los pequeños fragmentos de pulmón suelen ser muy maltratados y además son muy pequeños, por lo que el rédito es bajo y hay que tomar por lo menos 4 muestras de biopsia transbronquial. Si lo hacemos a través de un catéter de criobiopsia, la cantidad de tejido que se puede remover es mucho mayor,
Por supuesto que esto es más cruento, la técnica es similar, y el tejido es menos maltratado, pero el riesgo de neumotórax es un poco mayor. Con la endoscopía rígida, como el endoscopio que vemos abajo, se pueden hacer más cosas intervencionistas como detener un sangrado, aspirar coágulos, tomar biopsias más importantes con pinzas más grandes y colocar stent. Ahí tenemos la comparación de los dos métodos con el traqueoscopio, la fuente de aspiración y un broncoscopio flexible con la fuente de luz. Siempre tenemos que tener preparado el equipo para manejar la vía aérea por si hay alguna complicación. Bien, la vía de acceso puede ser tanto nasal como oral. Por supuesto la nasal en pacientes que tienen trastorno de coagulación está contraindicado. En realidad un paciente con problemas de coagulación no tiene contraindicaciones de hacerse el estudio siempre y cuando uno no vaya a tomar una biopsia. Si va a hacer un VAL es bastante seguro y no hay problema. Se puede hacer a través de un tubo de traqueostomía o de tubo orotraqueal, y en general con anestesia local para una fibrobroncoscopía es bastante bien tolerado, aunque se puede hacer sedación y hasta anestesia general si uno va a extender demasiado el estudio. La posición es en decúbito dorsal, se puede hacer sentado con acceso de frente, y en general se hace en una sala de endoscopía, que puede ser en quirófano, con monitoreo, necesita de un anestesista y un ayudante. Generalmente lo que se informa es la distribución atómica de las estructuras, partiendo desde las fosas nasales, la faringe, laringe, las estructuras de las cuerdas vocales, la tráquea, la carina y los bronquios. Si hay algún contenido dentro de los bronquios, endoluminal, sangre, material purulento, o está aireado, y si hay alguna estructura que compromete la luz bronquial, la coloración en superficie de las mucosas, cómo está vascularizado, cómo están los linfáticos, sobre todo si hay alguna protrusión extrínseca de los linfáticos, la integridad de las mucosas de la pared bronquial, la compresión extrínseca de la pared bronquial o de la carina, del grupo subcarinal, si hay tumores intraluminales, si hay infiltración de la mucosa, si hay una pared bronquial engrosada, etc. Y si hay destrucción de las capas de la mucosa con infiltración parabronquial. ¿Cómo rinde mejor la endoscopía? Cuando hay un tumor visible endoscópicamente, el tejido necrótico, esofítico o que causa estenosis parcial o completa de los bronquios, sobre todo los segmentarios y lobares, esos son signos directos de tumor. En cambio, si hay irregularidad de la mucosa o descoloración, hipervascularización, edema y engrosamiento, son signos ya indirectos de tumor, que puede estar engrosando el bronquio desde el parénquima. Pero en otras ocasiones hay compresión extrínseca del bronquio sin compromiso del mismo, y esos son también signos indirectos, pero no, probablemente una biopsia ahí no dé ningún rédito. En este caso, en los casos que estuvimos hablando, se trata de tumores centrales y que pueden llegar a dar algún rédito. Los periféricos en general no son factibles de biopsiar o de evidenciar desde la fibrobroncoscopía, y hay que buscar un método alternativo de lo que vamos a hablar en un ratito. Si uno tuviese que estadificar lesiones ganglionares, por ejemplo, porque ha visto un ganglio de más de 1 centímetro en el mediastino por la tomografía, quizás busque la alternativa para tomar muestra de ese ganglio y poder estudiarlo y estadificar. Hay diferentes técnicas que se han descrito, más o menos cruentas, al introducirle ultrasonografía a la broncoscopía endoscópica, se obtuvo el EBUS, y permite a través de una aguja que está calibrada junto con un haz de ecografía, hacer un corte y tomar una muestra de ganglios, lo que permite además identificar estructuras y hacer Doppler para ver si tiene circulación de sangre, así que evita la lesión de vasos sanguíneos, que podría ser catastrófico si, por ejemplo, el paciente tiene hipertensión pulmonar o algún otro problema.
¿Cuándo hacemos endoscopía terapéutica? Por ejemplo, cuando necesitamos hacer una intubación en un paciente que se va a operar y tiene una vía aérea difícil, o hay que hacer una intubación selectiva. Cuando el paciente se broncoaspira, porque podemos hacer un toilet y resolver las atelectasias. Cuando hay un cuerpo extraño, ahí es preferible el broncoscopio rígido, aunque a veces se puede resolver con el broncoscopio flexible. La diferencia es sustancial. Uno resuelve el 60% de los cuerpos extraños con el flexible, pero el 98% con el rígido. Cuando hay que drenar colecciones con forceps, con catéter o balón, por ejemplo en un absceso de pulmón que no drena bien y que no responde a antibióticos, a veces se puede drenar una colección. Cuando hay que hacer tratamiento de hemóptisis, que generalmente se prefiere hacer broncoscopía rígida, ahí hay diferentes posibilidades, hacer alícuotas de agua fría o epinefrina que pueden inducir la hemostasis natural, o poner un catéter con un balón, la intubación selectiva del otro pulmón para proteger el pulmón sano, la braquiterapia, el láser JAG o el enclavamiento del fibrobroncoscopio a secas para detener un sangrado activo. También se pueden cerrar fístulas como alternativa a la cirugía, la terapia láser para resecciones endoscópicas, tanto traqueales como endobronquiales, y las prótesis endobronquiales ahí se pueden hacer tanto rígidas como flexibles, aunque el rígido está mucho más extendido. Finalmente, la crioterapia para resecciones endoscópicas. Otras variantes son la broncoscopía autofluorescente, donde se le inyecta al paciente una sustancia que va a ser fluorescente a las lesiones neoplásicas para ubicarlas mejor. El EBUS, que habíamos relatado hace poquito. La cirugía de reducción de volumen por broncoscopía, que permite colocar válvulas que en pacientes con EPOC y mucho atrapamiento en los lóbulos superiores, permite colapsar esas zonas que no son funcionales. La terapia fotodinámica, el tapón de silicona para la oclusión bronquial temporal, por ejemplo, cuando hay un sangrado del lóbulo superior derecho, de hemóptisis masiva, yo puedo poner un stent de silicona y bloquear el lóbulo superior hasta que se resuelva la hemóptisis para hacer la biopsia transbronquial. Y aquí faltaría agregar la radiofrecuencia para el tratamiento del asma refractario, que es una terapéutica que está ya bastante difundida en pacientes con asma refractario. Lo que hace es destruir el músculo liso con ondas de radiofrecuencia y transforma al paciente en un EPOC leve. Se puede utilizar para valoración de la patología intersticial, para valoraciones de las lesiones traqueales, para las adherencias endobronquiales, para extracción de cuerpos extraños, como hemos hablado, para las fístulas del árbol bronquial y para el diagnóstico de infecciones, esto ya lo habíamos visto. Acá tenemos algunas fotos de lesiones en la vía aérea, adherencias que se resuelven con láser y resección endobronquial, así como de un tumor. Esto es muy común de ver en pacientes que han sido ventilados durante mucho tiempo, hacen lesiones de la mucosa que terminan en adherencias y después terminan con una obstrucción de la vía aérea. Generalmente, para que no haya recidiva, se deja un stent endobronquial, que puede ser siliconado o metálico autoextensible. El problema de los metálicos autoextensibles, a diferencia de lo que se hace endovascular, es que estos se suelen retapizar rápidamente y vuelve a crecer el tejido y termina reocluyéndose, cosa que no ocurre tanto con los siliconados como este es el caso. Acá hay una compresión extrínseca por un tumor mediastinal y se le coloca un stent antes de la radioterapia. Y acá hay un ejemplo de un stent autoexpansible a nivel traqueal. Esto se puede colocar con endoscopía rígida, tanto como flexible. Bueno, ¿qué otros métodos tenemos para las lesiones, por ejemplo, pleurales? Se puede, con una aguja de Cope o de Abrams, tomar una muestra de la pleura parietal. Cuando hay un paciente con derrame pleural y sospechamos un derrame maligno, lo que hacemos es una biopsia que puede ser a ciegas.
Por supuesto, esto rinde mucho menos que hacer una toracoscopía o una videotoracoscopía, pero es menos cruento y la mayoría de los pacientes tiene pocas o ninguna complicación, como puede ser un neumotórax. Se tiene que tomar por lo menos 4 biopsias, y esto rinde en la tuberculosis y en el en el cáncer metastásico o en el estadio 4, que el derrame es maligno, y podemos rescatar células neoplásicas. Con lo cual, al paciente se le puede indicar, mediante este resultado, el sellamiento de la pleura. Otra forma de conseguir muestras es a través de biopsias guiadas por tomografía. Ahí tenemos todas las generaciones de tomógrafos, desde el lineal hasta la tomografía axial computada actual, que hay de hasta 128 colimadores, no sé si más ya a esta altura. Y acá vemos una aguja guiada por un corte tomográfico para una lesión periférica. Esta es la alternativa para biopsiar lesiones en donde no accedemos con el endoscopio. Entonces, si no llegamos por la vía endoscópica, podemos llegar por la tomografía. Ahí están contraindicaciones y las indicaciones. Y otro tipo de toma de biopsia ya quirúrgica, tenemos que hablar de la mediastinoscopía y de la toracotomía versus videotoracotomía o toracoscopía videoasistida. Por supuesto que una es más cruenta que la otra, pero tiene mayor posibilidad de resolución cuanto más cruenta sea. Al tener mayor mortalidad, más tiempo de internación y más tiempo de recuperación, la toracotomía tiene que ser bien estimada en qué paciente se va a hacer, porque le va a tener que tolerar el tratamiento, y es preferible no hacerla en pacientes que tienen un funcional respiratorio muy alterado. Otra alternativa es la mediastinoscopía, a través de un instrumento que puede ser introducido desde el hueco supraesternal, así como por vía anterior, a nivel del segundo cartílago costal izquierdo. Dependiendo cuál técnica se utilice, si la común, la extendida o la de Chamberlain, como se conoce a la de vía anterior, se pueden biopsiar y tomar muestras de mayor cantidad de tejido, de nódulos paratraqueales, como subcarinales, y los de la ventana aortopulmonar por la ampliada o la de vía anterior con bastante seguridad. Son procedimientos cruentos que requieren anestesia general, y en general se pueden hacer tanto internado como a veces ambulatorio. Acá hay una forma comparativa de qué tan cruenta es la toracotomía versus la videotoracoscopía. Como verán, el paciente se va con varios tubos, con una lesión enorme, con mucho dolor en la videotoracoscopía, a veces con resección de una costilla, lo que genera más tiempo de internación y de recuperación. En cambio, en la videotoracoscopía, para procedimientos más pequeños, tiene gran resolución. Respecto de los ganglios, las estaciones ganglionares tienen una nomenclatura, empiezan por el 1 en los supraclaviculares, 2 y 4 derechos e izquierdos son los paratraqueales, 5 y 6 son los de la ventana aortopulmonar, 7 la subcarinal, 8 y 9 son los paraesofágicos y paraórticos, son subcarinales también, pero más bajos, 10 en el ilio del pulmón, y ya de 11 a 14 son los intrapulmonares. Esto va de lo más externo a lo más interno, lo más proximal, pensándolo desde el tumor. Si yo tengo un ganglio supraclavicular y está afectado por una neoplasia, el paciente ya está en un estadio muy avanzado. Y estos son accesibles por vía quirúrgica común. En cambio, los paratraqueales, tanto altos como bajos, y los subcarinales son accesibles a través de videotoracoscopía con gran seguridad. Si yo lo quiero hacer por vía endoscópica con ultrasonografía, puedo tomar también biopsia de estos ganglios. Algo que me olvidaba decir, de la ventana aortopulmonar, los grupos 5 y 6, es más difícil de tomar muestras, salvo que uno haga la mediastinoscopía por vía anterior de Chamberlain, que uno la preferiría en pacientes donde ya esperamos encontrar tejido, y eso va a cambiar nuestra decisión terapéutica. Estos son los que,
¿Qué tejido drena esos ganglios? Son los del lóbulo superior izquierdo. Así que si tenemos un tumor del lóbulo superior izquierdo, quizás uno se plantea hacer este tipo de intervención o directamente una videotoracoscopía, a veces video asistida o a veces abierta para resolución quirúrgica de este problema. Acá tenemos entonces, según el grupo accesible o el grupo que necesitamos biopsiar, cuáles son las diferentes técnicas que vamos a preferir. Si la mediastinoscopía convencional o la videomediastinoscopía para los grupos paratraqueales y subcarinal, la extendida o la de Chamberlain si vamos a hacer 5 y 6, y la extendida si queremos incluir estos dos grupos ganglionares, la videotoracoscopía para casi cualquier cosa que queramos hacer, y por supuesto la abierta para todo lo demás. Bueno, espero preguntas y estoy a disposición de ustedes. Gracias por todo.